Durante esta presentación os quiero mostrar cómo vemos desde Gestagua y cómo usamos el Big Data, ¿de acuerdo? Como todos sabemos, la información es poder y en el sector del agua hay muchísima y tiene muchísimo recorrido. A nadie se le escapa que cualquier acción cotidiana que estamos generando, generamos más y más datos. Lo que no somos conscientes muchas veces es de qué podemos hacer con esa cantidad de información. En nuestro sector creo que esto es mucho más evidente. Tenemos infinidad de activos, tenemos redes, tenemos instalaciones, tenemos equipos, los cuales la mayoría estamos ya monitorizando y si no, debiéramos hacerlo. Todo esto genera una cantidad brutal de información como antes nunca habíamos visto, que tenemos que capturar, organizar, seccionar, validar y procesar, más o menos. Entonces, toda esta información no solo viene, como anteriormente, de nuestra infraestructura, sino que ahora tenemos que tener en cuenta también los agentes externos. Tenemos redes sociales, tenemos datos de clima, tenemos datos de proveedores, tenemos datos de eléctrica, que tenemos que capturar para enriquecer nuestra plataforma con toda esa información y mezclarlo con nuestro poder analítico. Entonces, para ello debemos de establecer un gobierno del dato y una plataforma de Big Data que debe contener una serie de características que nosotros denominamos las 5V. Todo el mundo habla del Big Data, suena por todos los sitios, en cualquier sector, en el de agua mucho más, pero ¿sabemos realmente lo que es? Muchas veces hemos escuchado a socios del sector o fuera de él de las bondades que trae el Big Data a la empresa, pero ¿sabemos lo que implica tener una plataforma de Big Data? ¿Sabemos qué beneficios puede aportar a la empresa tener una plataforma de Big Data? ¿Es sencillo de montar? Puedo coger y decir a mi departamento de IT, toma, móntame una plataforma de Big Data y quiero resultados mañana mismo. Bueno, eso es un poco más complejo de responder. Lo que sí sabemos es que el Big Data tiene 5 dimensiones que lo caracterizan y que debemos conocer, saber para tener un buen sistema de Big Data. Voy a hacer un repaso por cada una de ellas y, bueno, si luego hay alguna duda, me pueden preguntar. Tenemos el volumen, los datos antes los generábamos de manera manual, había aplicaciones que se metía manualmente la información y se capturaba. Ahora tenemos diferentes sensores, dispositivos, los cuales generan muchísima información, por lo que el volumen de datos ahora es bastante importante. Esto nos genera a su vez diferentes retos tanto de almacenamiento, retos técnicos como analíticos, que debemos de saber gestionar. Luego tenemos la velocidad. En un entorno de Big Data los datos se generan de una forma masiva y casi constante. Y las empresas, en el sector del agua más, requerimos la información lo más cercano a la inmediatez. Por lo que en ocasiones es más importante tener datos más rápidos que tener un volumen muy grande. Eso nos puede dar incluso a veces ventajas competitivas, tener menos información pero más rápida que mucha información a tiempo pasado. Luego tenemos la variedad. En nuestro sector tenemos variedad de fuentes de información enorme. Es decir, tenemos escalas, tenemos dispositivos GPS, tenemos sensores de red, tenemos las redes sociales, tenemos contadores, tenemos datos climatológicos, tenemos información por doquier. Entonces, tenemos que unificar o ver cómo capturar toda esa información para introducirla en nuestros procesos analíticos para enriquecer toda esa plataforma. Luego llegamos a la veracidad. Este posiblemente sea el mayor reto de toda la plataforma de Big Data. Con el gran volumen de información que hablamos, es muy fácil dudar de la información. Antes lo mencionaba Nerdin, es decir, un dato tiene que ser fiable y tiene que ser parte de la plataforma para poder saber si es correcto o no y poder tomar decisiones. Muchas veces nos llegan datos incompletos, datos erróneos por diversos motivos que incluso nosotros no podemos controlar, fallos de comunicaciones, etc. Entonces, creemos que es bueno o que es imprescindible tener un mecanismo de auditoría del dato bastante fiable, en el que me diga si el dato es de calidad o no. Entonces, no tiene sentido tener terabytes o petabytes de información y no fiarnos de ello. Nuestro sistema no tendría sentido. Entonces, luego nos quedaría el valor, que básicamente es el aspecto más relevante del Big Data, que es lo que se encarga de convertir el dato o la información en negocio. Un dato fiable nos ayuda a tomar decisiones que al fin y al cabo es lo que se basa un sistema de Big Data.
Entonces, bueno, haciendo un repaso ahora de Big Data, ya sabemos las características que tiene que tener y os voy a comentar unas fases que nosotros manejamos dentro de Gestagua por las que transcurre nuestro dato. Nosotros identificamos 4. La captura, en este caso es la captura de información de los diferentes sitios que tenemos, pueden ser desde dentro de la organización o aplicaciones externas que tengamos, proveedores externos, diversas fuentes, pueden ser propias, públicas, proveedores externos. Bueno, tenemos que capturar toda esa información y lo que nosotros hacemos es almacenarlo en lo que se conoce como un data lake. Y ya pasaremos a la segunda fase. El data lake no es más que un repositorio que contiene mucha información con los datos en bruto que se mantienen allí hasta que sea necesario. El objetivo fundamental de un data lake es almacenar la información para en el momento que se necesite, se realiza el análisis, se procesa y se aplican las transformaciones necesarias. Esto lo que nos permite es tener un repositorio de gran volumen de información sin invertir mucho tiempo en estructura. Luego tenemos la fase de análisis, que es la fase donde capturamos la información que hemos almacenado y dependiendo del desafío que tengamos, usaremos un tipo de analítica u otra. No siempre debemos usar la misma. Tenemos modelos estadísticos, tenemos algoritmia, inteligencia artificial, minería de datos, machine learning. Bueno, sabiendo muy bien el objetivo o teniendo muy claro el objetivo que queremos decidir, tenemos que tomar una decisión para usar un método analítico u otro. Luego, por último, tenemos la fase de decisión. Al fin y al cabo, lo que comentaba antes, si tenemos un sistema de Big Data muy complejo con un gobierno de data eficaz y efectivo, tenemos que tomar decisiones. Al final, es para lo que estamos montando toda esta plataforma. Entonces, debemos de proveer de un mecanismo fiable y sencillo y eficaz al usuario para que la toma de decisiones sea sencilla. ¿Y cómo entra el usuario aquí en todo este proceso de Big Data? Pues es el activo más importante de la empresa. Sabemos que ellos son los que se levantan cada mañana para ir a las plantas o a sus centros a tomar decisiones. A ellos son los que les tenemos que ofrecer el Big Data para que puedan analizar de una manera rápida y sencilla. Muchas veces nos pasa, creo que a todos, cuando pensamos en el Big Data solemos pensar en complicadas, enormes aplicaciones con millones de datos, millones de estadísticas. Y bueno, la realidad es que todo eso está por detrás, pero tenemos que pensar, o desde el departamento de IT, tenemos que pensar en cómo transmitir esa información o cómo trasladar esa información para que nuestros colegas de campo puedan entender esa información, puedan analizarla y toda esa información fluya por todos los departamentos de una manera sencilla y que sea fácil de interpretar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que esto sea entendible y cómo transmitimos esta información que capturamos con el Big Data a nuestros compañeros, a los diferentes departamentos que tenemos dentro de la organización? Pues volviendo un poco a lo que se hacía antes, que no estoy hablando de omitir el Big Data, pero volviendo un poco a los orígenes, que es lo que se conoce como el Small Data. Llevamos un rato hablando con los compañeros de las bondades que tiene el Big Data, pero bueno, ¿cómo nos preguntamos, o nosotros nos preguntamos al principio, ¿cómo se gestiona, cómo gestiono yo toda esta información en mi día a día? Es complicado, ¿no? O sea, tengo que volver a los Excel para volver a tomar decisiones y entender. Bueno, realmente no. Lo que intento decir es que las organizaciones no necesitamos complejos cuadros de mando en el que mostremos toda la información capturada, procesada, verificada, tratada de una sola vez. Lo que normalmente se necesita es una representación sencilla y entendible de los millones de datos que maneja el Big Data para poder tomar decisiones. A eso es lo que nosotros llamamos el Small Data, que no es más que hacer entendible el Big Data mediante la simplicidad. ¿De acuerdo? Debemos de no ofrecer información como si tuviéramos que tomar todas las decisiones a la vez. Y bueno, uno de los análisis que más aplicamos o que estamos aplicando en Gestagua es el uso de la inteligencia artificial o redes neuronales que tienen como entrada la información de todos los datos que estamos capturando en nuestra plataforma de Big Data. Las redes neuronales tratan de emular lo que es una red biológica para la toma de decisiones. Estas son capaces de aprender con toda la información que le estamos metiendo a nuestro sistema de Big Data. Este tipo de redes nos ayudan tanto con problemas sencillos como
problemas complejos, depende cómo las entrenemos. Funcionan muchísimo mejor contra más información le introduzcamos, que por eso la entrada de datos de Big Data nos viene genial, y hay que entrenarlas mucho. Este proceso de entrenamiento, lo que hemos dado cuenta nosotros es que es súper clave a la hora de hacer más precisa nuestra red, ya que debemos enseñarle y dejarle a que aprenda aplicando todas las casuísticas posibles para que sepa reaccionar ante los imprevistos. Por ejemplo, uno de los casos de uso que nosotros estamos aplicando en el tema de redes neuronales es para la gestión de trabajo de nuestros centros. Sabemos que la gestión de las tareas del día a día necesita una planificación, tanto de los medios humanos como de los medios materiales, pero esta planificación pues no es fija o estática y se debe de ir adaptando a los imprevistos que surgen en el día a día, porque es normal que todos los días o algunos días vayan surgiendo esos imprevistos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos un sistema ya que no solo permitiera organizar las jornadas de nuestros compañeros, sino que supiera reaccionar y readaptarse a los trabajos si surgiera algún imprevisto. Para ello necesitamos muchísima información en tiempo real y estar constantemente analizándola y tomando decisiones. Entonces, aquí es donde entra la red, que es la encargada de gestionar esos imprevistos con las variables obtenidas y ofrecer decisiones siempre bajo una supervisión. Otro caso que tenemos es el plan de mantenimiento de nuestros equipos con la información obtenida de los históricos de trabajo, de cada preventivos, correctivos que tenemos. Hacemos un plan de análisis, un plan de mantenimiento que sea fiable y efectivo. Esto lo que nos ayuda es a evitar los sobremantenimientos y permitiéndonos también a la vez cuidar al máximo la vida útil de nuestros activos, ¿vale? Y bueno, como conclusión un poco a todo lo que he ido contando, que lo resumiríamos en 6 puntos que son relativamente sencillos, que es capturar la información de forma controlada. Tenemos que controlar todas nuestras infraestructuras, toda la información que sea posible, lo básico ya lo estaremos controlando. Lo que no, debíamos de empezar, ¿vale? Porque nos va a ayudar siempre la toma de decisiones. Pero también es cierto que hay que hacerlo de forma controlada. No hay que volvernos locos a coger información, que Joaquín antes lo ha comentado. Es decir, vamos a capturar lo que tiene sentido. Si tengo procesos analíticos que necesitan 20 variables, no voy a capturar 100 por capturar 100 y tener más información, pero que no me está aportando nada a nuestro sistema. Tenemos que almacenarla. Es importante tener un buen sistema de almacenamiento de datos que se encargue de ofrecer la información y de que sea accesible, evitando lo que Joaquín también ha dicho antes, lo de los silos de información para realizar unos buenos análisis, ¿vale? Luego tenemos que tratarla y procesarla. Tenemos que tener en cuenta esos procesos internos que se encarguen de organizar y tratar la información y debemos identificar qué queremos medir o qué conclusiones tenemos que tomar para detectar cuál es el mejor sistema analítico de implementar, como hemos comentado antes. Apoyémonos en las personas de la organización. Este dato que luego cuando hablamos de IT nunca nos acordamos de las personas, pues es fundamental, es necesario. Tenemos que alinear a todas las personas y a todos los departamentos dentro de la organización para dar valor al dato, porque sin ellos no tendría sentido. Debemos de preguntarnos qué queremos analizar, preguntarles si es útil, si es necesario para su toma de decisiones. Bueno, reunámonos con ellos, hablemos con ellos, preguntémosle cómo podemos ofrecerle la información en su día a día. Luego tenemos que presentar la información de una manera clara y concisa. Como comentaba, nuestros compañeros son los mejores en los procesos de negocio, en la toma de decisiones del día a día, pero puede que no sepan interpretar grandes cuadros de mando con demasiada información. Vamos a tratar de ayudarles a interpretar esa información. Ayudémosle a tomar decisiones y a dar valor a esa información. Si no conseguimos esto, nada del sistema habrá servido de nada. Ayudémonos o apoyémonos en el Small Data para esa toma de decisiones, ofreciéndoles cuadros sencillos y simples en nuestra organización. Y como último, la toma de decisiones. Si conseguimos ofrecer la información de una manera sencilla, podemos llegar a este punto con relativa facilidad. Nuestro objetivo, al final, después de todo, es tener datos para tomar decisiones con todo lo que hemos capturado, procesado, verificado, tratado. Si no conseguimos esto, no tiene sentido montar todo un sistema de Big Data. Entonces, apoyémonos en la ciencia de datos para la toma de decisiones de la compañía
y pongamos el dato como un activo principal dentro de esta. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier duda tienen aquí mi contacto o pueden escribir por el chat de Java. Muchas gracias.